y responsablemente. Estamos grabando la clase para que esté disponible siempre en el canal de YouTube, que esa es una plataforma que se sostiene, ¿verdad? Porque el Blackboard ha estado fallando en cuanto a las plataformas, en cuanto al almacenamiento. En cambio, por medio de las plataformas como YouTube o Google, pues se mantiene más tiempo las clases y los videos. Entonces, vamos a retomar los temas que traíamos de la semana pasada, ¿verdad? El tema, recuerden que hemos estado hablando sobre las decisiones financieras ya no a corto plazo, sino ahora a largo plazo. Y estábamos hablando del financiamiento, ¿verdad? O sea, las decisiones financieras a largo plazo, cómo las empresas necesitan, ¿verdad? En algún momento el tener que adquirir dinero de terceros para poder continuar con sus operaciones o para poder ampliar sus operaciones. Y entonces para eso, generalmente en la mayor parte de países existen este tipo de formas de poder financiarse. Están a través de los mercados de capital como intermediarios, la banca de inversión, las deudas a largo plazo, ¿sí? Y las deudas a largo plazo de arrendamiento financiero, el financiamiento por medio de acciones preferentes y acciones comunes, que eso también es un tanto conocido, pero igual lo vamos a repasar. Y los valores convertibles o certificados de acciones e instrumentos con dividendos y utilidades retenidas. Entonces, esos son las formas en que se pueden financiar para largo plazo las empresas. Y pues repasamos qué eran los mercados de capital y pues concluimos también que están más desarrollados en países como de primer mundo, ¿verdad? Como Estados Unidos, en Europa, en Asia. También se ha levantado más los mercados de capital, los mercados de valores. También identificamos cómo es que el mercado de valores funciona, o sea, siendo un intermediario. Aquí están los agentes de bolsa, los demandantes de valores, ¿verdad? Es decir, de certificado de acciones. Aquí están. Y aquí están los emisores de valores, es decir, las empresas que necesitan dinero para poder ampliar sus operaciones, los mercados de productos. Entonces, los agentes de bolsa son los que conectan a los que tienen dinero para invertir en las empresas que necesitan dinero para poder continuar sus operaciones o para poder ampliar. También vimos este mapa mental de cómo está estructurado los mercados de valores. También repasamos que los mercados de capital crecieron exponencialmente en los últimos años, ¿verdad? Principalmente en los últimos 20, 30 años. Crecieron bastante, principalmente por la apertura de mercados entre países, ¿verdad? Por los tratados de libre comercio. Inclusive Guatemala está agregado a algunos, ¿verdad? Pero como somos una economía relativamente pequeña, entonces pues estamos apenas creciendo, ¿verdad? No podemos influir a nivel internacional, porque si nos damos cuenta, los mercados de capital más grandes del mundo aquí están, ¿verdad? Empezando por las bolsas de valores de Nueva York, que son Nasdaq y la NYSE, la bolsa de valores de Shanghái, de Tokio, Japón, de Shanghái, de Tokio, de Londres, de Suecia, de Alemania, la zona de Europa, la bolsa de valores de Corea y la bolsa de valores de España. Estos son los principales mercados de valores a nivel internacional. Y aquí digamos que están las bolsas de valores desarrolladas a nivel internacional. Y si nos podemos dar cuenta,
pues África y Europa, pero principalmente Europa tienen más desarrollado el asunto de los mercados de valores. Como ustedes pueden ver en pantalla, también en Asia también hay mayor cantidad. Sin embargo, en América, ¿verdad? Es menos la cantidad que tenemos. Solo tiene Colombia, Argentina, Perú, México, Chile, principalmente de los países de América. Y sin duda, las bolsas de Estados Unidos, que son las principales, ¿verdad? Que son las principales bolsas de valores y que sin duda sin esos países en América, pues estaríamos, sin este país en América, pues estaríamos un tanto afectados por la economía, ¿verdad? Porque sí, sin duda la economía de Estados Unidos es fuerte e influye en los países del continente. Entonces, aún en este listado que fue expuesto más o menos en el 2006-2007, todavía no aparecía Guatemala. Sin embargo, y a partir del 2010 se constituyó la Bolsa de Valores Nacional de Guatemala, la BVN. No sé si alguien sabe de la existencia de esta Bolsa de Valores y si tiene idea de dónde están las oficinas o las instalaciones de esta Bolsa de Valores. ¿Alguien que desee participar? Los escucho. ¿Qué tal, licenciado? Buenos días. Buenos días. Sí, yo quería comentar, yo he escuchado en términos generales que existe con sus particularidades, ¿verdad? Por ser Guatemala, el país es muy diferente a cómo opera en otros países, según entiendo, pero sí, no tengo el conocimiento ni de dónde está, ni cómo es que funciona así a cabalidad, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Gracias. Sí me interesa saber cómo están ustedes en este tema para saber qué puntos tratar y si hablar solamente cuestiones específicas o ampliarlo a profundidad. ¿Alguien más que desee manifestarse? Muy bien. Entonces, tomando como base más o menos la pregunta de las respuestas de ustedes, entonces quiero comentarles. En Guatemala está constituida la Bolsa de Valores Nacional de Guatemala. Claro, esta ahorita es prácticamente como, al principio inició como un bebé que empezó a gatear y ahorita pues ya está empezando a caminar. Esta Bolsa de Valores Nacional de Guatemala es como que un primer intento, un primer inicio de poder realizar el mercado bursátil en Guatemala, ¿verdad? El mercado de valores. Y quien inició con esto, prácticamente quien realizó la iniciativa es el Banco Industrial. Y es por ello que la Bolsa de Valores Nacional de Guatemala está en el edificio del Banco Industrial, en el 9º nivel, Torre 2. Es una oficina donde pues ya hay personas trabajando, ya hay agentes de bolsa y hay un mercado donde se ofrecen títulos financieros y se demandan también títulos financieros, es decir, donde los inversionistas llegan a comprar los títulos y donde las empresas pues van a ofrecer sus títulos, ¿verdad? Para poder agenciarse de dinero a largo plazo. Adelante. Buenos días, me conecté un poquito tarde, pero solo quería
Pues era como duda, ¿ves? Consulta. ¿Esta bolsa de valores también son los bonos del tesoro, no? ¿O esa parte? Sí, así es. Ahí vamos a ver, en esta bolsa de valores se negocian los bonos del tesoro. Ah, ok. Gracias. Ya vamos a empezar a conocerla más a profundidad y ahí vamos a ver qué tipo de valores se ofrece. Y como les digo, esta Bolsa de Valores Nacional de Guatemala como les digo, ya un intento de iniciar aquí en Guatemala con el mercado de valores. Es decir, donde el público pueda tener acceso a ser parte de una empresa, ¿verdad? A través de comprar acciones, ya sea comunes o acciones preferentes. Y entonces, como les decía, está ubicado en la zona 4, en la torre 2 del Banco Industrial. Está constituido como una sociedad anónima porque es una entidad privada. Es decir, en teoría es independiente de los demás bancos, ¿verdad? Es independiente de los demás bancos y por eso está constituido como una sociedad anónima. Entonces, continuamos. Ahora bien, como es una bolsa de valores que está en desarrollo, ¿verdad? Los títulos, hay dos tipos de financiamiento que hay disponibles para las empresas, ¿verdad? Y para los inversionistas. Hay títulos públicos y títulos privados. En este caso, los que nos atañen, ¿verdad? Que son los títulos privados, y después vamos a ver también los públicos. Están los pagarés, el papel comercial y las acciones. Estas son las formas que la Bolsa de Valores de Guatemala pone a disposición de los empresarios para que ellos puedan obtener financiamiento del público, ¿verdad? Es decir, de las personas que tengan sus ahorros, que tengan dinero que está ocioso y que desean invertirlo. No solo personas, sino también empresas, ¿verdad? Bancos y demás empresas y personas dentro del país. Ahora bien, ¿por qué esta información es desconocida para nosotros, verdad? Porque es desconocida para nosotros y para muchas personas. Y la respuesta es la siguiente. Por la razón de que quien está interesado en conocer sobre este tipo de actividad, pues son las personas que tienen dinero disponible para poder invertir, ¿verdad? Entonces, buscan las opciones de cómo poder invertir. Pero como la mayor parte de los guatemaltecos, pues no nos da la opción de tener ahorros o generar dinero que pueda ser invertido, ¿verdad? Entonces, por lo mismo no tenemos esa disposición o esa disponibilidad para poder invertir, entonces desconocemos estos temas. Pero lo que sí es cierto es de que ya existe en Guatemala una bolsa de valores nacional. Y ahí las tres formas en que pueden las empresas adquirir financiamiento a largo plazo es pagarés, papel comercial y sobre todo acciones. Y entonces vamos a especificar en qué consiste cada uno. Primero están los pagarés, ¿verdad? Y los pagarés son, como les dije, ¿verdad? Permítanme un momento. Los pagarés son instrumentos que están disponibles para poder agenciarse de fondos las empresas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí voy a tratar de hacerlo. Bueno, aquí está la bolsa de valores. Perdón, aquí vamos a ver. La bolsa de valores nacional. Bueno,
aquí está el inversionista. Y aquí está la empresa. Bueno, la empresa necesita, esta empresa necesita dinero, ¿verdad? Entonces acude a la Bolsa de Valores Nacional. Y acá los agentes de bolsa les dicen, nosotros tenemos disponibles para que usted pueda solicitar financiamiento a largo plazo. Tenemos pagarés, tenemos papel comercial y tenemos también acciones. Entonces usted decide cuál de los tres tipos desea poner a disposición del público. Entonces si le dicen, por ejemplo, pagarés, que es esta primera opción, pagarés, entonces colocan acá a disposición los pagarés. Entonces acá ya viene usted como inversionista, ¿verdad? Usted tiene unos 100,000 ociosos o que no tienen, están bajo su almohada. Mejor dice, mejor lo voy a poner a trabajar a este dinero, ¿verdad? Porque si no, recuerden que el dinero pierde su poder adquisitivo. Entonces se acerca a la bolsa de valores. Y acá un agente le dice, bienvenido señor, ¿qué es lo que usted quiere hacer? Bueno, yo quiero seguridad, ¿verdad? Yo quiero invertir mi dinero, pero quiero la seguridad de que me devuelvan mi dinero con intereses. Entonces le van a ofrecer a ustedes algunas opciones. Si esta persona, este inversionista le dice, mire, yo quiero que me devuelvan mi dinero, o sea, yo quiero invertir mi dinero, pero quiero que me lo devuelvan en el tiempo pactado y con intereses. No importa que no sea tan grande, pero quiero seguridad. Ah, bueno, le dice entonces el agente de bolsa. Acá le tengo disponible los pagares. Que estos pagares, como su mismo nombre lo dice, o sea, garantizan que esta empresa va a pagarle al inversionista, no solamente el dinero invertido, sino también los intereses. ¿Y por qué son más seguros los pagares? Porque no importa la condición de la empresa, sea si la empresa va para ganar o la empresa pierde, ¿verdad? Salvo que quiebre, ¿verdad? Pero por lo demás, no importa si gana o pierde, el inversionista tiene asegurado que va a recuperar su dinero porque la empresa tiene que hacer efectivo el pagaré. Es así como funciona este título negociable o este valor o este instrumento financiero. Entonces, toda esta teoría se resume en esta explicación, ¿verdad? Es así como funciona. Entonces, la Bolsa de Valores Nacional es un intermediario, ¿verdad? No sé qué les parece la explicación, ¿se entiende? ¿O tienen dudas aún? ¿Comentarios, sugerencias? Los escucho. Muy bien explicado, licenciado. Adelante. Sí, buen día. Compañeros, buen día. En base a esta explicación que nos dio una consulta, entonces, lo que garantiza que el inversionista va a recuperar siempre su plata no es que la bolsa tenga como un encaje bancario, digamos, sino que es la condición de contratación de la empresa. Ahí se garantiza que la empresa, en la situación que esté, siempre va a hacer efectivo el pago. Así es, definitivamente así es. La bolsa de valores solo es un intermediario y prácticamente no se compromete a nada, solamente a como ser ese mercado, ¿verdad? Donde tanto compradores y vendedores se van a reunir. Únicamente, y a facilitar los trámites, los requisitos y todo, ¿verdad? Pero, como les digo, va de que el inversionista recupere su dinero, depende en qué título invierta. Por ejemplo, ahorita como estamos discutiendo el de pagaré, el pagaré es un título que de alguna manera es más seguro, pero la ganancia es menor, ¿verdad? Porque no hay tanto riesgo, ¿verdad? Entonces, por eso. No sé si estamos claros ahí, ¿persisten las dudas o cuéntenme?
¿Estamos claros ahí? Sí, yo tenía una duda. Suponiendo que uno quisiera colocar su proyecto ahí, ¿verdad? Para buscar de algún tipo de financiamiento o algo así, alguien que compre acciones, ¿hay algunos requisitos que uno tiene que tener para poder aplicar o cualquier persona puede aplicar? Sí, tanto para las empresas, para que las empresas puedan cotizar sus valores acá, ¿verdad? En la bolsa de valores tienen que llenar varios requisitos, que ya más adelante vamos a ver. Y tanto para que el inversionista pueda invertir su dinero, también tiene que llenar requisitos. Por ejemplo, la empresa tiene que primero presentar estados financieros auditados, ser una empresa de reconocida honorabilidad, tener un récord crediticio amplio, tener estados financieros sólidos, haber sido certificada por una certificadora reconocida aquí en Guatemala que garantice que es una empresa de bajo riesgo y cuyas actividades son totalmente lícitas, ¿verdad? Esos son algunos de los requisitos. Y los requisitos para el inversionista es que él tiene que llenar un formulario de la IBE, ¿verdad? Y otros formularios que le van a poner a disposición para que él dé a conocer cuáles son sus cuentas bancarias, cuál es el origen de los fondos, cuáles son sus actividades principales y todo. ¿Por qué? Para evitar el lavado de dinero, ¿verdad ustedes? Para evitar el lavado de dinero o que este dinero sea producto de actividades ilícitas. No sé si responde a su pregunta. Sí, Lick, muchas gracias. Hola, Lick, buenos días, una consulta. Adelante. En todo este tipo de entidades que lo que al final se busca es un retorno de intereses a cierto plazo, ¿verdad? ¿Existe algún tipo de riesgo por ser un tipo de entidad de este tipo o si es un riesgo controlado o por ser una entidad de este tipo no hay riesgo? ¿O qué tipo de riesgo se corre? Al final, como cualquier institución financiera, que pues siempre hay riesgo en el que tal vez los cuentavientes depositan su plata y ese dinero pues está protegido por un seguro hasta un cierto monto. Pero como este tipo de entidades, ¿qué riesgos existen al momento de invertir X cantidad de plata que sea así alta, verdad? Ok, muy bien. Sí, por supuesto. Bueno, les cuento, acá el riesgo es alto, ¿verdad? El riesgo es alto porque los intereses también son altos. Pero va a depender del tipo de título que usted quiera, si lo está viendo desde el punto de vista del inversionista. Por ejemplo, si lo que usted quiere es un pagaré, entonces acá el riesgo es más bajo, pero los intereses son más bajos, ¿verdad? Pero sí hay de alguna manera seguridad que le van a devolver el dinero. Eso sí, también existe el riesgo, porque puede existir el riesgo de que esta empresa quiebre, ¿verdad? Que esta empresa quiebre y ahí sí ya no podría usted recuperar su dinero, sería muy difícil, ¿verdad? Entonces sí hay riesgo. Estas actividades son de riesgo. La bolsa de valores, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, implica riesgo. Y es un riesgo, yo diría, de moderado a alto, pero no es un riesgo bajo. Es de moderado a alto, ¿sí? El riesgo que se corre en este tipo de transacciones. Como les digo, de las que ofrece el Banco de la Bolsa de Valores de Guatemala, yo considero que este es el tipo de título de crédito que, o el documento que garantiza más la recuperación de los recursos. Ahora bien, pasemos ahora al siguiente. Que es, Una pregunta. ¿se manda a la hora? Estos son, ¿se pueden, cómo sería? ¿Son exclusiones o no se pueden incluir en declaraciones? Excepto de IVA y todo eso del ICR o el IPF que es ahora. Sí, como son inversiones, no. Son, digamos que las inversiones, si usted es un empresario que está invirtiendo, lo va a registrar
en sus estados financieros, ¿verdad? Si es persona individual, usted va a registrar eso en los formularios que corresponden y va a tener su título, ¿verdad? A las empresas que reciben el dinero, sí tienen que explicar de qué manera ellos están comprometidos, si son a través de acciones, de pagarés o del tipo de instrumento que corresponde. Acá voy a hacer 3 círculos. 3 círculos. Bueno, vean, pues, por ejemplo, acá está lo que ya dijimos, ¿verdad? La bolsa de valores. Hay un micrófono abierto, jóvenes, y están hablando ahí como que en otro idioma. Bueno. Entonces está está la figura del papel comercial, que son obligaciones de deuda también, que esta empresa puede ir y colocar acá en la bolsa de valores. Y también aquí el inversionista puede adquirirlo, ¿verdad? El inversionista, las empresas, ¿verdad? Los inversionistas y las empresas pueden adquirir acá los inversionistas pueden adquirir en la bolsa de valores lo que son los papeles comerciales emitidos por la empresa y que al final de cuentas son obligaciones de deuda, pero que son principalmente a plazos muy cortos, ¿verdad? Por ejemplo, acá dice, son obligaciones de deuda que proporcionan a determinadas empresas un mecanismo ágil y eficiente para cubrir sus necesidades de financiamiento de corto plazo. Para estas empresas es un instrumento fácil de implementar debido a la reducción de requisitos de divulgación de información y a la existencia de sistemas y procedimientos que agilizan y facilitan el proceso de negociación. Entonces, este es un tipo de financiamiento que puede obtener las empresas que no tiene tanto requisito como lo tienen, por ejemplo, los pagarés y como lo tienen las acciones que ya vamos a ver en un momentito. Entonces, es un instrumento mucho más fácil, ¿verdad? Para poder emitir, pero los montos no son tan altos, ¿verdad? Son montos reducidos y son de corto plazo. Y cuando es de corto plazo no es tan llamativo para las empresas, porque las empresas lo que quieren es garantizar tener ese dinero durante algo de tiempo para hacerlo producir. Y los inversionistas, pues, para ellos mucho mejor porque este tipo de títulos garantiza la devolución del dinero en el corto plazo, ¿sí? En el corto plazo y con intereses en el corto plazo van a tener el rendimiento de su dinero. Entonces, así es como funciona esto del papel comercial, que es otra opción que se tiene aquí en Guatemala, ¿verdad? Eso es porque este tipo de títulos se dan porque así es, de acuerdo a las características de nuestra economía. Bueno, ahora... Disculpe, una consulta. ¿Qué manda? Entonces, por las explicaciones voy entendiendo que lo que va poniendo la complejidad en la verificación del inversor y de la empresa no es tanto la participación en la bolsa, sino que qué tipo de transacción va a hacer. Exacto, así es. ¿Qué tipo de transacción va a ser? Por ejemplo, papel comercial es mucho más sencillo. Los pagarés es un poco más complicado que el papel comercial. Y arriba de los pagarés están ahorita las acciones, que ya se necesitan llenar más formalismos, más formalidades para poder participar como oferente de valores en la bolsa de valores. Ok, gracias. Muy bien, para servirle. De hecho, acá lo vamos a ver. Vean pues. Digamos que, por ejemplo, aquí está. Acá estamos con, siempre con la bolsa de valores. La bolsa de valores. Bueno, aquí está la empresa. Y aquí está el inversionista. Bueno,
Acá, la empresa va a requerir fondos, requiere fondos, ¿verdad? Para poder ampliarse, o va a vender parte de su capital en acciones, ¿verdad? Lo va a vender, por ejemplo, va a poner de su capital de 20 millones, puede poner 5 millones o 10 millones. Puede ponerlo a cotizar en la bolsa de valores para que sean terceros, ¿verdad? Los que compren esas acciones y permitan que la empresa pueda ampliar, o simplemente para ampliar su capital, ¿verdad? La emisión de más acciones. Entonces acá se colocan dos tipos de acciones. Ahorita les voy a mostrar. Las acciones preferentes, que son las que están con verde, y las acciones comunes, que son las que están con amarillo. No, perdón, con rojo. Bueno, las coloca acá. Y entonces ya el inversor, ¿verdad? Viene a la bolsa de valores y verifica el listado de empresas, porque no solamente va a estar esta, ¿verdad? Sino van a haber otras empresas, otra. O sea, varias empresas van a estar listadas acá, ¿verdad? No solamente estas, sino van a haber más y más y más. Va a haber un listado, pero la gente de bolsa le va a decir, va a aconsejar al inversionista y le va a decir, mire, esta le conviene, ¿verdad? Entonces el inversionista va a decidir si comprar o acciones comunes o acciones preferentes. Claro está, cada una de ellas tiene sus características. Por ejemplo, las acciones comunes son de menor valor, ¿sí? Son de menor valor las acciones comunes. Y son de menor valor y son de mayor riesgo. Quiere decir que si, por ejemplo, la empresa empieza a tener problemas, la empresa en las acciones comunes empieza a decrecer, significa también que las acciones comunes van a bajar de valor y como tal puede que les paguen menos intereses o que no les paguen nada de intereses, ¿verdad? Hasta el punto de poner en riesgo ese valor, ¿verdad? Por eso se le llama acciones comunes. En cambio, por ejemplo, las acciones preferentes, ¿verdad? Como su mismo nombre lo dice, tienen preferencia. Es decir, que si, por ejemplo, la empresa va mal, ¿sí? Va mal, va a tener prioridad de pago, ¿verdad? Va a tener prioridad de pago. Y también, ante cualquier situación adversa, pues va a ser tomada en cuenta para poder pagarse esas acciones preferentes. Eso sí, estas son más altas de valor, ¿sí? Más altas de valor, pero es menor el riesgo, ¿verdad? Pero es menor el riesgo. En cambio acá es más bajo el valor, pero es más alto el riesgo. Entonces, acá va a ser el inversor el que va a tomar la decisión si compra acciones comunes o acciones preferentes. Y claro está, esto también está, esto está definido en qué tipo de producto. Ahora bien, ¿qué gana el inversionista con invertir o comprar acciones? ¿Qué gana? Lo que gana es justamente participar en la división de las ganancias de esta empresa. Es decir, esta no le va a pagar intereses, sino le va a pagar dividendos. Es decir, de lo que gane esta empresa, lo tiene que repartir de acuerdo a las acciones que haya comprado este inversionista o otro inversionista, o sea, todos los que estén invirtiendo en esta empresa. Y prácticamente la bolsa de valores únicamente no tiene relación acá. Lo único que va a hacer es estar monitoreando de que esta empresa esté operando normalmente. No sé si hay dudas. No, lo vas a arruinar así. Adelante. Por ahí escuché que alguien está hablando.
Bueno, permítanme, solo voy a silenciar a este participante. Ahí está. Bueno, entonces, es así como funciona. Entonces, estos de las acciones van a obtener algo que se llama dividendos. Dividendos. Con las acciones se obtienen dividendos. Y pueden ser, y los plazos generalmente de que se invierte el dinero generalmente son de largo plazo, pues, o sea, sin terminación, sino que hasta que el inversionista de repente considera que es necesario recuperar su dinero, entonces o sacar sus acciones, pues las podría hacer, pero si no, lo que más ocurre es que estas acciones se pueden ser vendidas en un mercado secundario que le llaman, ¿sí? Estas acciones obtenidas, y las puede vender hacia otro que esté interesado en adquirir esas acciones. Finalmente, las acciones son como un cheque, ¿verdad? Son como un certificado que le da a usted la propiedad de ciertos valores en esta empresa. Entonces, no sé si estamos claros ahí, o hay dudas, comentarios, los escucho. Solo una consulta. En el caso de que uno compre acciones, digámoslo de esa manera, de una empresa, a la empresa le vaya muy, muy mal, no logre obtener dividendos durante un tiempo. Y obviamente, si no es algo productivo, toma la decisión de vender esas acciones. Se puede dar el caso que las acciones las pueda vender por menos costo del que las adquirió, o tienen un costo fijo las acciones. Totalmente. Si la empresa no va bien, las puede vender baratas. Pero si la empresa, mejor dicho, si la empresa va mal, va a vender más baratas las acciones. Inclusive a mitad o a menos de la mitad del precio. Pero si la empresa va bien, puede venderlas más caras. Entonces, es un riesgo que al final el inversionista tiene que correr. Por eso, a la hora de adquirir, decidir invertir en una empresa, tiene que analizarla, como dice de ahí, de pies a cabeza. De pies a cabeza tiene que analizar esa opción. Y ahora, para que ustedes vean cómo se dan estas cosas en la realidad, vamos a ir a visitar a la Bolsa de Valores. ¿Les parece? Sí. Muy bien. Entonces, ahorita vamos a ver acá. Bueno. Vamos a empezar de cero. Que sean Bolsa de Valores. ¿De dónde van al mercado? Pero ahora no le falta el cincho. ¿Pero no lo cargaba puesto, pues? Yo cuando lo deja ahí se lo cargo. Ahí está. Hablando. Ya es hora de almuerzo. Ya lo están regañando. Bien el mandado. Sí. Bueno, entonces, aquí está la Bolsa de Valores Nacional S.A., que es la de Guatemala. Vean, entonces aquí está el sitio web, bvnsa.com.gt. Bueno, aquí está el sitio web de la Bolsa de Valores de Guatemala, para que ustedes en algún momento pues ingresen. Y ahí van a ver ustedes toda la información que hay disponible. Vean, centro del inversionista, pasos para comprar,
Y aquí hay información de todo tipo para que usted pueda hacer. Aquí explica qué son los agentes de bolsa, qué son los emisores, quiénes son los inversores, información relevante, noticias. Aquí, por ejemplo, está la próxima licitación pública, es decir, CDP, que son certificados de depósito a plazo, que esos generalmente son títulos colocados por el Estado de Guatemala, por el Banco de Guatemala, para que, vean, aquí plazo en días, 55, 146, 237, 328, para adquirirlos, ¿verdad? Y, lógicamente, poder invertir en el Estado de Guatemala. Aquí está el tipo de cambio, el comportamiento del tipo de cambio, curva de rendimiento de instrumentos públicos, indicando de que se ha ido a la alza, ¿verdad? Acá la tasa fija, cómo se ha mantenido. Y aquí está la información que les decía de dónde queda ubicada esta bolsa de valores, que es la única que hay en Guatemala, en la séptima avenida 5-10, zona 4, Centro Financiero, Torre 2, nivel 9, Guatemala, Centroamérica. Entonces, ahí está ubicada la Bolsa de Valores de Guatemala. Bueno. Y entonces vamos a empezar a conocer qué es la Bolsa de Valores de Guatemala, ¿verdad? Y aquí podemos ver cualquier tipo de esta información que aparece acá. Nos vamos a ir a información general. Aquí está. Información general dice, la Bolsa de Valores Nacional es un mercado organizado en donde se reúnen oferentes y demandantes de valores con el fin de determinar el precio más eficiente de los instrumentos en todo momento. Ofrece mayores posibilidades y oportunidades a todo esfuerzo productivo, tanto para la inversión de personas individuales o jurídicas, como para el financiamiento, de empresas para financiamiento de empresas. Es lo que les decía acá, que se relaciona con el tema que estamos viendo, el financiamiento a largo plazo. Adicionalmente, centraliza y difunde información respecto a la compra y venta de valores, garantizando pureza y transparencia en las operaciones. BVN es una sociedad única que cuenta con más de 45 accionistas, de los cuales 16 son agentes de bolsa, y los agentes de bolsa son los miembros de la Bolsa de Valores Nacional con quienes realizan las operaciones, ya sea por cuenta propia o por cuenta de sus clientes, empresas o personas individuales. Y ahí vean que está toda la información general. En términos generales, es el mercado, ¿verdad?, donde acuden las empresas para poder obtener financiamiento de largo plazo y los inversores para poder invertir el dinero, por supuesto. ¿Cuál es la función de esta bolsa de valores? Es unir a estos dos, ser intermediario, pero también garantizar la legalidad y la pureza de la transacción. Eso es lo que dice acá. Y es así como se da en la realidad. Bueno, veamos aquí de quiénes somos. Estructura de la bolsa de valores. Vamos a ver estructura de la bolsa de valores. Entonces aquí está la estructura de bolsa de valores o centro de valores nacional. Y aquí está, vean, la estructura de esta entidad. Ahora está desde el Consejo de Administración. Hay diferentes comités bajo del Consejo de Administración. Luego se tiene la auditoría externa, el gerente general, subgerente, director corro, asistente, auditor interno, auxiliar, director jurídico, auditor legal, jefe de emisiones, director de contabilidad, auxiliares de conta, director financiero, jefe de programación y desarrollo, seguridad informática, jefe de soporte, programadora B y todos los demás que aparecen. Entonces, si se dan cuenta, esa es la estructura de esta bolsa que ya ha ido creciendo constantemente. Vamos a ver la misión y la visión, que es lo que persigue
esta entidad. Misión dice proveer a oferentes y demandantes en un mercado organizado los servicios necesarios para la negociación de valores, mercancías y contratos de una manera fiable y rentable para los agentes participantes y accionistas de la bolsa. Visión. Ser la entidad que propicia el desarrollo de los mercados financieros en Guatemala, proporcionando soluciones innovadoras y eficientes a los sectores público y privado. Bueno, entonces, ese es el objetivo que persigue esta entidad. Ya ven entonces que es un esfuerzo, es un buen esfuerzo, ¿verdad? Para empezar a crecer y de repente con el tiempo ir siendo una nueva opción para que las personas puedan invertir su dinero. Bueno, esta es la información que nosotros como administradores financieros deberíamos de manejar puntualmente, ¿verdad? Cómo una empresa puede financiarse a través de la Bolsa de Valores Nacional, ¿verdad? Entonces acá está la descripción, ¿sí? ¿Cómo está la descripción? Y que resume prácticamente lo que yo les he dicho, ¿verdad? Dice, presten atención a esto. La empresa que desea financiarse a través de la Bolsa de Valores Nacional debe acudir a un agente de bolsa. El agente de bolsa le asesorará para la estructuración de la emisión de valores, es decir, la emisión de acciones, de pagarés, de certificados, lo que sea, ya sea de acciones o de deuda, pues diversos requisitos deberán ser cumplidos por la entidad, incluyendo la presentación del prospecto descriptivo de la emisión y de los estados financieros auditados de la empresa. El prospecto contiene datos relevantes de la empresa emisora, situación financiera, riesgos principales de la empresa y de la emisión dentro de otra información. En caso de ser interesados en la emisión de valores de deuda, la empresa deberá escoger una entidad calificadora de riesgo, la cual deberá estar inscrita en el registro de mercados y valores y mercancías, o de ser una de las calificadoras de riesgo internacionales reconocidas por la Comisión de Valores de Estados Unidos. Entonces, como ustedes pueden observar, esos son algunos de los requisitos que deben de llenar las empresas, ¿verdad? Para poder ser oferentes de títulos y valores en la bolsa de valores. Dice que debe presentar, dentro de otras cosas, un prospecto. ¿Y qué es un prospecto? Un prospecto es básicamente como su hoja de vida. Es como el currículum de ustedes, ¿verdad? Donde van a ir a presentarlo a cierto lugar. Pues el prospecto, eso es lo que va a reunir. ¿Y qué va a contener ese prospecto? Va a contener estados financieros detallados, información general de la empresa, análisis de riesgo, dictámenes de calificadoras de riesgo y toda la información necesaria. ¿Y para qué sirve ese prospecto? Ese prospecto va a estar disponible para que el inversor evalúe detenidamente toda la información de la empresa, ¿verdad? Porque recuerden que tiene que analizar bien si le conviene o no. ¿Qué vamos buscando todos? La conveniencia. Es decir, si la empresa no manifiesta o no tiene buenos números, pues por supuesto que va a tener no va a ser confiable y entonces los inversionistas la van a pensar muy bien, ¿verdad? Antes de invertir en los títulos que ofrece dicha empresa. Entonces, acá sigue diciendo cómo lo va a hacer y es lo que yo les dije, ¿verdad? ¿Qué requisitos debe llenar una empresa? Entonces, ahorita que estamos viendo los requisitos que debe llenar o cómo una empresa puede financiarse a largo plazo a través de la Bolsa de Valores Nacional de Guatemala, entonces vamos a buscar, ¿sí? Acá el prospecto de
¿O qué empresas son las que están invirtiendo? Perdón, no es ahí. Ahorita lo acabo. Tiene que ser en emisores, ¿verdad? En emisores activos. Acá está, miren. Emisores activos. En emisores activos, ahí nos va a aparecer todas las empresas que tienen o están ofreciendo dinero, ¿verdad? Vean que están, no ofreciendo dinero, perdón, ofreciendo valores como acciones, pagarés. Vean, aquí está Arrendadora Centroamericana, la FAIS, Comercial Administradora S.A. Si quieren, veamos la de Comercial Administradora S.A. Vean, le dan clic y ya les va a tirar su hoja de vida. La dirección, teléfono, NID, ubicación, actividad leasing, clasificación privados, estatus en cumplimiento, estados financieros internos y estados financieros auditados. Este es el prospecto, miren, calificación del emisor, ficha técnica, quién lo calificó. Veamos, por ejemplo, empecemos por los estados financieros. Vamos. Hagamos de cuenta que nosotros somos inversores y nos interesa invertir, ¿verdad? En una de estas empresas. Comercial, distribuidora, comercial, administradora, sociedad anónima. Estados financieros, el 31 de diciembre. Aquí está el informe de los auditores independientes y cuando es así nos tenemos que ir a ver a la opinión. ¿Qué tipo de opinión se emitió? Dice, sobre esta empresa. En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente en todos sus aspectos importantes la situación financiera de Comercial Administradora Social Anónima el 31 de diciembre de 2019, así como el resultado de sus operaciones, los movimientos del patrimonio de los accionistas y sus flujos de efectivo, con base a NIF. Entonces, en pocas palabras, se está diciendo de que está bien, que está limpia sus operaciones, tiene un dictamen favorable por parte de los auditores. Pero solo que aquí dice párrafo de énfasis, pero que no constituye una salvedad. Bueno, eso significa que solamente llaman la atención los auditores hacia algo, pero que no es de importancia relativa. Entonces, ya ven, ahí está la Bolsa de Valores Nacional. Y cómo es de que los emisores de títulos y valores tienen que presentar su hoja de vida prácticamente con toda su información para que los inversores pues estemos bien informados de en qué tipo de empresa vamos a emitir nuestro dinero. Veamos acá, aquí continúa el informe de auditoría. Ahora vamos a ver el balance, los balances comparativos. Y tenemos aquí activo corriente 2019-2018. Si se dan cuenta, muchos de los estados financieros que yo les pongo para practicar, de aquí los bajo, porque son estados financieros reales. Inversión en arrendamiento financiero, 396, obligaciones. O sea, me imagino que aquí en pasivo corriente también debe de estar obligaciones financieras por el arrendamiento financiero. Cartera de créditos, otras cuentas por cobrar, cuentas por pagar compañías relacionadas, activo corriente, lo quiero ver, total de activo. Cartera de créditos largo plazo, 44,000. Activos disponibles para la venta, 13,000. Inversiones en asociados, 809,000. Mobiliario de equipo, 5,900,000. Veamos que es una empresa grande. Es una empresa grande que tiene muchas operaciones. Hay muchas operaciones. Y bueno, aquí vemos que está un tanto sólida la empresa, pero vamos a ir a ver los estados, el estado de resultados para ver cuánto es la ganancia. Comparativamente. En el año 2018 la ganancia fue, a ver,
Reserva legal, prima en acciones, utilidades acumuladas. Bueno, acá el resultado integral del año es de 24 millones y 23 millones. Entonces vemos que de un año para otro disminuyó en 1 millón, pero se mantiene más o menos en esa línea, aunque esto no es lo correcto, ¿verdad? Bueno, entonces pues las ganancias están más o menos interesantes, 23 millones. Luego tenemos el estado de cambios en el patrimonio neto. Luego tenemos el estado de flujos de efectivo. Y solo quiero ver, hay tanta información para... Solo quiero ver la nota número 1, que habla sobre la nota número 1, generalmente los estados financieros, habla sobre el tipo de empresa que estamos analizando y a qué se dedica realmente. Dice que esta empresa Comercial Administradora S.A., la compañía fue constituida por tiempo indefinido bajo leyes de la República de Guatemala el 23 de mayo de 1994. Su actividad principal es otorgar financiamiento por medio de contratos de préstamos fiduciarios, prendarios e hipotecarios y bajo la figura de arrendamiento financiero con opción de compra. Eso es su principal actividad. Los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 fueron aprobados por la Administración el 5 de febrero de 2020 y 13 de febrero de 2019. Respectivamente, estos estados financieros deben ser presentados para su aprobación definitiva a la Asamblea de Accionistas de la compañía. Y bueno, entonces ya con esto más o menos tenemos una idea de que es una empresa relativamente sólida. Entonces nosotros podríamos invertir en esto, ¿verdad? Vean, entonces es así como tenemos. Ahora veamos su calificación de riesgos. ¿Qué tan riesgosa es esta empresa? Creo que cargue el documento. Todos estos estados financieros a mí me sirven. Me sirven para poder trabajar con ustedes, ¿verdad? Y son estados financieros empresa casa. Muy bien, ahorita vamos a ver la calificadora de riesgo. Factores claves de calificación. Entorno operativo, desafiante, modelo de negocio, consensuado. Bueno, entorno operativo desafiante. Las calificaciones nacionales de Comercial Administradora S.A. Arrend. No sé si han visto ustedes esta empresa. ¿La han escuchado? ¿O la han visto por ahí? Yo no. ¿Te manda? Yo no. ¿La han visto? Yo sí. Sí, yo sí la he visto. Hay varios edificios de Arrend que los arrenda, ¿verdad? Yo he visto varios edificios que son arrendados por esta empresa comercial administradora. Arrend. Por ejemplo, en donde estaba antes la SAT, por la Séptima Avenida de la zona 9, ahí donde estaba la SAT, es un edificio de Arrend. Y entonces veamos, dice, las calificaciones nacionales de Comercial Administradora
S.A. Rent consideran con importancia alta la evaluación de Fitch Ratings del entorno operativo, cual tiene una tendencia negativa por el deterioro de las condiciones económicas en 2020, lo cual influye en el perfil financiero de las instituciones financieras locales. Modelo de negocio concentrado. Al cierre de 2019, Arrend mantenía liderazgo en el segmento de arrendamiento gracias a su especialización en el nicho de arrendamiento, con opción de compra de vehículos, maquinaria y equipos diversos para el sector empresarial. Aún así, su franquicia es pequeña en el sistema financiero local, con una participación menor de 0.5% del total de activos. Calidad crediticia, rentabilidad sensible a su entorno. Fitch estima que la rentabilidad de Arrend podría estar presionada en 2020 por la reducción en los ingresos por colocación y la aplicación del diferimiento de pagos a una porción de su cartera. Asimismo, la agencia no descarta el posible aumento en el gasto por provisiones para los créditos que, ante la contingencia, se vean deteriorados. A diciembre de 2019, la utilidad antes de impuestos fue del 1.5% de los activos promedio. Bueno, entonces, como podemos observar, siempre la calificación es moderada, ¿verdad? No es buena, pero tampoco es mala. Entonces, vamos a ver si tiene la calificación BB. Y la mejor es, por supuesto, AAA. Y perspectiva nacional a largo plazo es negativa. Es negativa la calificación. A ver, sensibilidad de la calificación. Y justamente es por esto, miren, cambios relevantes. El gobierno de Guatemala y el regulador bancario han adoptado medidas para mitigar los efectos de la crisis causadas por el coronavirus. Entre estas están la reducción de la tasa de interés de política monetaria del Banco Central, acciones para mantener la estabilidad del tipo de cambio, la flexibilización de los requisitos de reestructuración de créditos sin menoscabo de la categoría de riesgo de los clientes, el diferimiento de pagos de algunos préstamos, la flexibilización para créditos vencidos hasta los 180 días de atraso, permiso para que las entidades utilicen sus reservas genéricas y cambio temporal del estándar contable del registro, revisión de objetivos estratégicos, política de riesgo adoptadas en el entorno. Entonces, bueno, veamos que igual para este año creo que no solo a esta empresa, sino sí se tienen malas perspectivas debido a la crisis del coronavirus. Ya ven que ya pudieron ustedes observar que sí afecta, ¿verdad? Afecta a Guatemala y a las empresas como tal. Entonces todo eso tiene que estar aquí bien estructurado para que los inversionistas pues tengan acceso a esto y puedan ver si se arriesgan o no a poder invertir en esta opción de empresa. ¿Qué les parece? ¿Cómo ven ustedes esta información que publican los emisores, que por supuesto deben ser documentos legítimos para tener ¿cómo se llama? Toda la información precisa. Por ejemplo, de esta empresa, miren, Comercial Administradora S.A., la calificación del emisor es W más, pero finalmente con una perspectiva negativa, ¿verdad? Por el entorno económico. Si quieren, vamos a ver otros emisores. Con Técnica, por ejemplo, que es la que emite las tarjetas de crédito. Dice que su perspectiva, su calificación es AA, que es muy buena. Y su perspectiva es estable, o sea, no al crecimiento, pero sí estable. Es decir, que, ¿por qué es estable? Porque siguen cobrando a los tenedores de tarjetas de crédito, ¿verdad? O sea, ellos no pueden detenerse. A ver qué otro. GIT Conticredit, la
la que emite tarjetas de crédito. Su perspectiva, su calificación es positiva porque tiene AA, pero su perspectiva es negativa. Inversiones Cuneo. No, prospecto no puso la información de relevante. Inversiones Ulatex. Tampoco reportó información. Sociedad de Inversión Guatemalteca tampoco reportó. Tarjeta de crédito de Occidente, vamos a ver. Tiene clasificación BBB. La perspectiva es estable. Bueno. Entonces acá nosotros ya vimos una idea de cuál es la mejor opción para invertir. Ya nos dimos cuenta que es con técnica, porque su calificación es buena, es AA y con perspectiva estable. Y así entonces es como nosotros podemos ir viendo en qué empresas invertir. ¿Alguna duda o comentario sobre este análisis que acabamos de hacer? Mi lado no, muchas gracias. Ok. Bueno, ahora que ya vimos a los emisores, entonces ahora vamos a ver, ya vimos los prospectos, ahora vamos a ver en qué invertir, ¿verdad? En qué invertir. Y esto ya es información para los inversores, ¿verdad? En qué invertir. Es decir, para los inversores, para ustedes, público como para mí. Y entonces vean que hay dos tipos de inversiones. Instrumentos públicos de deuda e instrumentos privados de deuda. Lo que vimos de las acciones, los pagarés, esos son los valores que se manejan en el sector privado. Pero hay instrumentos públicos de deuda. Lo que solo quiero que ustedes recuerden esto. Vean pues. Digamos de que el Estado de Guatemala hace su presupuesto de ingresos, ¿verdad? Y ese su presupuesto tiene que financiarse con impuestos, pero generalmente los impuestos no cubren ese presupuesto de ingresos, sino siempre se queda, por ejemplo, a esta altura, si no es que menos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado de Guatemala para poder llegar a la altura del presupuesto planteado de ingresos? Entonces, lo que hace es emitir deuda pública tanto interna como externa. Y la deuda pública interna como externa, pues esta deuda pública interna o externa la emite a través de instrumentos de deuda. Entonces ahora veamos qué tipo de instrumentos de deuda coloca el Estado en la bolsa de valores para que de repente ustedes están interesados, porque les voy a decir algo. Invertir definitivamente a un riesgo muy bajo o moderado. Para invertir están los instrumentos de deuda pública del Estado. ¿Por qué? Porque están garantizados. Siempre están garantizados. Es muy difícil que un Estado pues tenga malos resultados, ¿verdad? Entonces, por esa razón, las empresas y las personas prefieren invertir en
los instrumentos de deuda que emite el Estado. Dice, veamos qué dice. Los instrumentos públicos de deuda son emitidos por el Estado de Guatemala a través del Ministerio de Finanzas Públicas para obtener el financiamiento para cubrir su operatoria. El Banco de Guatemala emite instrumentos con el fin de controlar el nivel de liquidez de la economía nacional. Actualmente los instrumentos de deuda pública emitidos por el Estado de Guatemala son los bonos del Tesoro, emitidos en forma desmaterializada, representados mediante acciones en cuenta, bonos del Tesoro AC, así se le llama, bonos del Tesoro AC. Así como los certificados del bonos del Tesoro, certibonos, que son emitidos en forma física, siendo ambos tipos de bonos emitidos a plazos de hasta 15 años. Asimismo, el Estado en cualquier momento puede emitir los certificados de letra del Tesoro, certiletras, que son emitidos a plazos menores de un año y conforme a la legislación deben ser liquidados antes del 31 de diciembre del año en que se emite. Bueno, entonces hay tres opciones para poder emitir, para poder adquirir, en qué invertir en los instrumentos de deuda pública que coloca el Estado de Guatemala. Están en bonos del Tesoro AC, certibonos y certiletras. Veamos entonces qué es lo que más conviene. Gracias. Bueno, los bonos, tanto los bonos del Tesoro AC como los certibonos son emitidos con base a su fecha de vencimiento y pagan una tasa de interés referida como cupón y son adjudicados por precio, mientras que las certiletras son negociadas por fecha de vencimiento y adjudicadas por precio, emitidas bajo la modalidad de cupón cero, es decir, con descuento en lugar de tasa de interés. El monto mínimo de inversión en los bonos del Tesoro AC es de 1,000 quetzales, mientras que las denominaciones para invertir en certibonos son de 10,000, 100,000, 1,000,000 y 10 millones. Entonces, con esto podemos observar que la opción un poco más abierta al público para poder invertir es la de invertir en certibonos, ¿verdad? Y la opción que también es igual de importante, pero está un poco fuera del alcance del público en general, son los certibonos. Generalmente esos certibonos los adquieren las empresas grandes, los bancos, que les interesa invertir en el Estado porque saben que ese dinero es asegurado. Entonces, vean, pues lo último dice, el Banco de Guatemala emite de forma física los certificados de depósito, CDPs, comúnmente con vencimientos cercanos a un año. Sin embargo, de considerarlo conveniente, los emite a plazos mayores. Los CDPs emitidos a plazos cercanos a un año son negociables por fecha de vencimiento y adjudicados por precio, emitidos bajo la modalidad de cupón cero. Los CDPs emitidos a plazos mayores son emitidos por fecha de vencimiento, poseen cupón de interés y son adjudicados por precio. Las denominaciones para invertir en estos instrumentos son de 100,000, 1,000,000 y 10 millones. Entonces, es por eso que nosotros prácticamente no podemos tener acceso a poder financiar la deuda de Guatemala, ¿verdad? O sea, poder invertir en esos bonos porque, como les digo, tienen la rentabilidad moderada, los intereses son moderados, pero el riesgo es muy bajo, entonces es una buena inversión. Pero los que están más al alcance del público son los bonos del Tesoro, ¿sí? Los bonos del Tesoro, porque ya, por ejemplo, son estos bonos del Tesoro, porque los CDPs, certificados de depósito, están muy fuera del alcance, porque son de 100,000, 1,000,000 y 10 millones. Y los certibonos están de 10,000 quetzales hasta 10 millones. Entonces, ¿qué les parece? Es así como están establecidos los bonos que se emiten los instrumentos de deuda pública que coloca el Banco de Guatemala, o sea, en nombre del Estado,
para que el público en general pueda financiar la deuda del Estado. Por eso es que cuando se dice, miren, lo que pasa es que el presupuesto del Estado no se va a cubrir completo, entonces es ahí donde se emiten deuda pública, y la deuda pública se divide en deuda pública interna y deuda pública externa. Entonces, ¿qué les parece? ¿Esta información les es de utilidad o no les es de utilidad? ¿Cómo lo ven ustedes? Adelante. Sí, perdón. Dale, compañera. Gracias. Yo tengo una consulta. Es Sí. que algo no muy claro me queda sobre los bonos del tesoro. ¿Qué son en sí? ¿Solo son letras? Porque según veo que es un título de renta fija, pero ¿qué es lo que ponen en título en sí? Ok, respondo eso y luego escuchamos la siguiente. Bueno, los bonos del tesoro son títulos, ¿verdad? O sea, usted se acerca a la bolsa de valores y dice, mire, yo tengo interés en invertir en bonos del tesoro, ¿verdad? Tengo mis 5,000 quetzales que quiero invertir, entonces usted los invierte. Bueno, entonces pregunta, le van a preguntar, ¿usted quiere invertir a 5, 10 o 15 años? ¿Verdad? Entonces, cuanto más sea el tiempo que invierta, mayor va a ser el tipo de interés que le van a dar. Entonces, a usted le van a depositar constantemente sus intereses, ¿verdad? Pero el capital lo va a poder retirar hasta el plazo. Ya. Así es como funciona esto. Y eso siempre se ve ahí en la bolsa de valores, en zona 4. Así es, en la bolsa de valores, porque finalmente es un mercado. Es un mercado donde uno va y si quiere invertir, ¿verdad? Ahorita estoy hablando desde el punto de vista del inversor. Entonces, de esa manera. La ventaja que esto tiene es que la ventaja de estos valores públicos, ¿verdad? Es que la rentabilidad o el interés es moderado, pero es una inversión muy estable y segura, ¿verdad? Porque está garantizada por el Estado. Entonces siempre va a tener, va a fructificar va a tener el retorno a la inversión. Sí, va a tener el retorno, o sea, usted no va a tener el riesgo de que se vaya a perder. Ya. Sí, muchas gracias. Ustedes ya saben, ya pueden ir a invertir ahí en la bolsa de valores, siempre en los bonos del Tesoro de Guatemala. ¿Alguien más? Yo creo que alguien más quería participar. Adelante. Sí, ok. Es que le iba a comentar que hace unos meses, me recuerdo que pues me llamó la atención esta parte de los bonos del tesoro. Entonces me puse a buscar información para cómo invertir y todo eso. Eso ahí me llamó la atención de que sí se podía invertir con cuotas mínimas de 10,000. Entonces, y pedí información y todo. Pero a mí lo que me llama la atención es que, o sea, dentro de los reglamentos del Ministerio de Finanzas Públicas, pues sí, los requisitos es que sí tiene que ser a través de un agente de bolsa, ¿no? Así es. Pero ese agente de bolsa, obviamente le cobra a uno un porcentaje, ¿verdad? Entonces, al final mi duda es, ¿qué tan rentable es en realidad invertir? Porque, por ejemplo, según la información que me mandaron, decía que si yo invertía mínimamente 10,000 quetzales por un año, me daban una tasa de 6.12, no, de 6%. Y cada año iba subiendo como 2 puntos, como, ¿qué? Punto 12 más o menos. Exacto. Pero imagínense, o sea, 6 en un año y cuánto me va a correr la gente de bolsa. O sea, al final de cuentas creo que no es tan, bueno, dependiendo también del monto con que uno vaya a empezar, pues, ¿verdad? Porque si es 1,000,000, pues yo creo que ahí sí conviene, pues, pero si uno empieza con lo mínimo, creo que no es tan rentable, ¿verdad? Entonces, ese era un comentario que tenía nada más. No, está bien y qué bueno, me alegra que
usted esté interesado en este tipo de negocios, miren, por ser una inversión un tanto, o sea, de bajo riesgo, entonces la rentabilidad también no es tan, es alta, pero usted tiene asegurado de que el dinero le va a regresar, ¿verdad? Claro está, tiene que pagarle a un agente de bolsa o un broker, como le llaman. Pero estos agentes de bolsa tampoco le van a cobrar mucho, o sea, va a ser en proporción a lo que usted va a invertir. No es mucho, yo creo que no es más del 1%, creo, del 1 o 1.5%. Entonces, aún así, todavía tiene usted, por supuesto, un margen de ganancia. Y, por supuesto, ese agente de bolsa le va a cobrar únicamente al momento de asesorarlo, ¿verdad? Y luego ya, después de eso, ya no va a hacerle cobros. Entonces, yo creo que esa inversión es mucho mejor que invertir que meter su dinero en un banco, porque el monto de interés va a ser mayor. Es mejor, ¿verdad? Y ¿sabe cuál es la ventaja de todo? Es que el riesgo es muy bajo, porque usted está invirtiendo en bonos del Tesoro de Guatemala. ¿Sí? En cambio, por ejemplo, bueno, yo puedo ganar unos 6 o 7%, yo puedo ganar hasta 10, 20, 50%, pero a mayor ganancia, mayor riesgo. Entonces, usted decide qué quiere en la vida, ¿no? Eso sí es puras decisiones. Gracias. Muy bien, para servirle. ¿Alguien más? ¿Qué tal, Lick? También tengo aquí una duda. Al momento de invertir en los bonos del tesoro de 10,000 a 100,000 quetzales, hay por lo menos, ¿cuál es el porcentaje de interés? Más o menos. Perdón, ¿me podría repetir la pregunta? Ok, al momento de invertir en los bonos de tesoro, ya sea una cantidad de 100,000 quetzales, ¿cuál es el porcentaje de interés? Sí, yo lo que tengo entendido que es del 5% para arriba. Yo creo que del 5% al 10%, ¿verdad? ¿Va dependiendo del monto de la inversión también? ¿O es una cuota o un interés fijo? Sí, va a depender del plazo. Si usted entre más tiempo lo dé, lógicamente, más tiempo, más intereses le van a pagar. Entre más tiempo, o sea, por ejemplo, eso es parecido a lo del banco, igual que usted, si dice a 5 años, pues sus intereses van a aumentar y van a ser fijos, ¿no? Entonces, cuanto más tiempo usted invierta ese dinero, más va a ser su rentabilidad, ¿verdad? Eso sí, su rentabilidad, sus ingresos son fijos, y usted puede estar seguro de que ese dinero lo va a recuperar, ¿verdad? Porque el Estado o sea, es estable, pues a pesar de todo es estable. Ahí no va a perder usted su dinero. En cambio, en una empresa, es posible que hayan empresas que sí, como ahí va a depender de cada empresa, te puede pagar 5, 10%, 15%, 20%, ¿verdad? Pero también así es el riesgo. Entonces, usted decide, ¿verdad? Si invertir en títulos de valores públicos, instrumentos públicos de deuda o en instrumentos privados de deuda. Ahorita, digamos, con la información que ya le di, ¿qué preferiría usted? ¿Invertir en público o invertir en lo privado? Pues va a depender de, por ejemplo, en lo privado. Si una empresa es estable, ya las ganancias son de 50 millones en adelante, dependiendo de la inversión, qué porcentaje de utilidad me da, podría ser que pueda invertir en una privada. Muy bien, muy bien. Ajá, ¿Ya ven? porque, por ejemplo, si las ganancias son de 50 millones de utilidades netas, entonces si me dan a mí un 5% o un 3% de una inversión de 100,000 a 50,000 quetzales, pues me arriesgaría, ¿verdad? Porque las ganancias son de 50 millones en adelante. Entonces, si yo tengo el 3% a 50 millones por el 3%, yo ya le diera un giro completo a esa inversión que hice, ¿verdad? Sí, muy bien.
Sí, como le digo, todo finalmente se reduce a la decisiones, ¿verdad? Y al riesgo que usted Ajá. quiera afrontar. Porque, vean, por ejemplo, lo que pasó este año, ¿verdad? Los que invirtieron en gimnasios, los que invirtieron en restaurantes, los que invirtieron en hoteles. ¿Qué otros negocios se vieron seriamente afectados y van a seguir afectados por mucho tiempo más? ¿Verdad? Entonces, a ellos les fue mal, ¿verdad? O sea, todos los relacionados, los que invirtieron también. ¿Y se lo esperaban? No se lo esperaban, porque esas son las características del riesgo, ¿verdad? Que es muy difícil detectarlo al 100%. Siempre va a haber un riesgo inherente. Entonces, como les digo, esas son las opciones que tienen las empresas para poder financiarse a largo plazo. ¿Sí? No sé si me escuchan bien del otro lado, porque creo que tengo inestable el internet. Sí, licenciado, muchas gracias. Muy bien. Dice que se cortó, pero ahí estamos. Muchas gracias. Bueno, entonces, prácticamente, con eso vamos a dejarlo hasta ahí por hoy, ¿verdad? Porque también ya más tiempo a veces ya no es productivo el poder desarrollar. Vamos a finalizar este tema la siguiente semana y vamos a retomar otro. Pero también les voy a dejar una tarea de que ustedes hagan unos análisis e investigaciones ahí relacionados siempre al tema. ¿De acuerdo? Muy bien, Lick. Entonces, ¿cuántos se conectaron al fin? 31, muy bien. Entonces, que tengan un excelente día y nos estamos siempre en comunicación. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Gracias. Buen día. Buen día. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Feliz día.